Disculpe decirle ya, de mi parte, sería un recuento para nosotros ir analizando en su totalidad y preguntándole un poquito más a fondo, doctorita, de mi parte, no sé, los demás compañeros. Buenas noches. Muchas gracias por la intervención, Luis. Entonces, igual les consulto a los demás si es que estarían de acuerdo con lo sugerido por Luis y de ser entonces es el caso para podemos repasar, no sé si es que desean desde el inicio el tema de, bueno, principios. Creo que ya está bastante abordado el día de ayer. Desarrollamos casi en la totalidad a través del estudio de los casos que pusimos. Iván, ¿tienes que levantar la mano? Sí, muy buenas noches, estimada doctora. No sé si podríamos terminar esos dos casitos que nos dijo que tenía y ahí podríamos hacer la revisión, ¿no? Es que sí son interesantes los casos que nos ha mostrado usted. Sí, claro. Entonces, a ver, para poder cumplir las dos expectativas de todos, Marco, por favor. Muy buenas noches, doctora. Buenas noches, compañeros. Sí, apoyaría la moción del compañero Iván, que es importantísimo los casos, más que todo porque son cosas prácticas que nosotros vamos a aprender en el día a día y más que todo de eso también se va a basar nuestra prueba, ¿no? Ujú. Sí, sí, como yo les había indicado, la prueba tiene dos partes, que es una parte teórica y una parte práctica. Entonces, de hecho, y también los casos, como yo les decía, que había puesto para su conocimiento, se acercan mucho o ya sea a lo que es ya sea lo que se va, las preguntas que están enfocadas en este caso, tanto en los reactivos teóricos como en los prácticos. Entonces, como yo les decía, el día de ayer estaba muy congratulada y me sentía bastante satisfecha porque en tema de conocimientos generales, y ustedes sin haber tenido el repaso de más allá de las clases, se ve que han podido refrescar mucho los conocimientos que han adquirido en el pregrado y que mejoren estas clases. Entonces, podríamos lo que hacer era, como yo les había indicado, nos faltaban dos casos pequeños, entonces no realizar mayor abordaje, simplemente acabar de verlos, pero que eran cuestiones igual que eran importantes. Entonces vamos a continuar para no explayarnos más. Déjenme comparto la pantalla. Ya, perfecto, aquí está. Solo me confirman si es que ya están viendo. Ahora, doctorita, ya está. Ya, perfecto. ¿Cuántas materias de eso? ¿Cómo es más o menos el plan de estudios de ustedes? ¿Cuánto tiempo tienen que tomar este tipo de asignaturas? Perdón, doctora, muy buenas noches. Estamos ahorita con el complexivo, ¿no? Que nos tocó con Ujú. usted, en este caso lo que es Derecho Procesal Penal. Culminamos con usted el día sábado y el día lunes continuamos con otra materia igual que es Derecho Procesal Penal 1 COGEP. Asimismo, 15 días y luego de los 15 días estaríamos ya listos para rendir la prueba. Creo que es si no Ah, recuerdo mal, para el uy, ok. 11 de noviembre que tendremos que rendir la prueba. Son estas dos materias que estamos en el complexivo. Ah, ok, yo pensé que tenían una, dije que era una actualización más extensa, pero entiendo entonces que esas son las dos materias que les han sorteado. Ah, bueno. Ajá, De hecho, sí, sí, son bastante interesantes. Nosotros tuvimos una reunión macro con las otras dos profesoras de las otras dos materias y también puedo decirles que, independientemente de cualquiera que les toque, son profesionales que se ve que también tienen una metodología muy buena y que les van a ayudar. Entonces, bueno, continuemos. ¿Quién me ayuda leyendo? Yo le ayudo, doctor. Ya, perfecto, Richard, gracias. Caso número 7. El ciudadano Carlos Herrera Paredes, propietario de una empresa de mantenimiento informático, presentó el 15 de enero del 2025 una denuncia penal ante la Fiscalía Provincial de Pichincha contra la señora María Fernanda Zamora Lema, ex empleada de su empresa, por el supuesto delito de hurto de información contenida en una computadora institucional. El denunciante alegó que al revisar los archivos del sistema notó la copia de algunos documentos
en una memoria USB personal de la señora Zamora, por lo que presumió que había sustraído información reservada de la empresa. Durante la investigación previa, la Fiscalía dispuso varias diligencias. Se recabaron los informes periciales informáticos que demostraron que los archivos copiados eran formularios de uso común y plantillas laborales, sin contenido confidencial ni protegido por secreto empresarial. Se recibió la versión de la denunciada, quien explicó que dichos archivos eran de libre acceso dentro del sistema y los utilizaba para elaborar informes laborales sin haber causado perjuicio alguno. No se verificó daño patrimonial, apropiación indebida ni intención de lucro. El informe técnico concluyó que los documentos no constituían información reservada, confidencial o con valor económico. Pregunta: ¿qué haría usted como fiscal de la causa? ¿Cuánto tiempo tendría para concluir su investigación? Perfecto, muchas gracias, Richard. Entonces, ¿algún voluntario para poder ir desarrollando un poco en qué sentido es el caso? A ver, vámonos situando en primer término en qué etapa estamos, ¿no? Del contexto tenemos que Carlos Herrera presenta una denuncia y que la Fiscalía ha dispuesto varias diligencias. Entonces, en ese sentido, no se llega a establecer o no se llega a dar de los datos que tenemos más indicios o más información adicional que nos lleve a colegir que estaríamos más allá de una etapa de investigación, ¿no? Entonces, incluso por eso la segunda pregunta es un poco orientativa, que dice cuánto tiempo tendría para concluir su investigación. Entonces, podemos ir y recabar volver sobre lo que ya habíamos aprendido y ver cuáles son los fines de la investigación, cuál es la duración, el tema de la reserva de la investigación y las actuaciones urgentes. Entonces, teníamos que todo el capítulo primero dentro del procedimiento ordinario nos establece sobre esta fase de investigación previa y nos dice cuáles son las finalidades. Entonces, ¿qué señala? Que en esta fase se reúnen los elementos de convicción, tanto sea de cargo o de descargo. Cuando estos y todo lo que permita a la... Espérenme, ya. Perfecto. Entonces tenemos por un lado los elementos de cargo y de descargo que permitan al fiscal de la causa decidir si es que formula o no la imputación, ¿verdad? Entonces, habíamos indicado que esta es la fase preprocesal y que se desarrolla básicamente en lo que es la cancha de la fiscalía, porque tanto en la primera etapa, en esa etapa preprocesal que es de la recolección de indicios y posteriores elementos de convicción, tanto más si la causa avanza y se llega a constituir un proceso penal, siempre va a ser la Fiscalía General del Estado, en este caso, la titular del ejercicio público de la acción, ¿no? Entonces, grábense eso súper bien. La Fiscalía, creo que también ya ha quedado a través de todos los ejemplos sentados, es que la Fiscalía ejerce la acusación y el rol de la víctima o acusación particular, dependiendo de la fase procesal, viene a ser secundario en cuanto a la afectación de sus intereses. Entonces, la Fiscalía, como titular del ejercicio de la acción, tiene un interés supranacional, un interés mayor que tiene que ser el precautelar el ordenamiento jurídico y guardar el orden dentro del Estado a través de estas fases de la investigación. No así la Fiscalía, al ser, digamos, un sujeto particular, tiene sus pretensiones, sus prerrogativas subjetivas que se derivan del daño que ha causado. Pero más allá, entonces, la Fiscalía, también como habíamos indicado, por ese principio de objetividad, se debe constituir en ese órgano investigador imparcial, que es de ahí lo que nos deriva o la diferenciación que tenemos a partir de ya ese recuento histórico que tantas veces he señalado en torno a los principios, en torno al sistema inquisitivo versus el sistema acusatorio o adversarial. Entonces, nos hemos situado en el contexto, ¿no? Entonces, Fiscalía, ¿qué es lo que está realizando? Son diligencias investigativas. ¿Cuáles son las diligencias investigativas? En primer término, tenemos que se ha interpuesto una denuncia en contra María porque estaría sustrayendo información de la computadora institucional.
Entonces, a través de la fiscalía, ¿qué es lo que ella hace? A través de los peritos o las personas inteligenciadas que forman parte del sistema técnico especializado que apoya a la fiscalía en ciencias forenses, en criminalística y lo que antes llamábamos con un nombre más resumido, la policía judicial. Tenemos que practicó informes periciales informáticos, ¿verdad? También tomó la versión de la persona denunciada. Recordemos que únicamente es el fiscal de la causa quien puede tomar la denuncia a la persona denunciada y que esto lo hace ya sea a través de manera oral o escrita. Cuando se presenta de manera escrita, siempre se debe consignar lo que es la firma de responsabilidad de la persona que está interponiendo la denuncia por cuestiones de responsabilidad ante presuntas derivaciones posteriores en caso de que su actuar haya sido malicioso o temerario. Y también hemos visto en el caso de que la persona no pueda firmar, sea analfabeta, tienen que comparecer con un testigo y que justamente el testigo iba a firmar por esa persona y al lado se estampaba la huella digital. Entonces es un poco como el contexto, ¿verdad? Entonces ya se ha recibido la versión de la denunciada y en suma de lo que ustedes pudieron leer, déjenme les proyecto una vez más el caso. Quisiera consultarles desde su lógica. ¿Encuentran ustedes aquí alguna comisión de algún delito? Ahí, está proyectado No, una doctora. vez más, ¿no? Parece que no hubiera delito, doctora. Exactamente. Entonces, en ese sentido, Iván, como ya habíamos dicho, nos hemos situado en la etapa procesal correspondiente, que es la etapa preprocesal, es la investigación. Y hemos dicho dentro de las formas de conocer la infracción que se ha presentado una denuncia y que esa denuncia ha sido escrita. ¿Qué procedería después de que ya se ha tomado la versión ante la fiscalía? En este caso se da el sobreseimiento, estimada doctora. Casi, o sea, tienes la noción, pero no es el término correcto. Entonces, verás, el sobreseimiento se da siempre y cuando ya se haya iniciado un proceso. ¿Por qué? Porque el sobreseimiento es la decisión judicial en la cual el juzgador, luego de recabar o analizar los elementos de convicción, llega a determinar responsabilidades. Entonces, tienes la noción clara de lo que se debe hacer, pero lo que procedería es el archivo de la investigación. Entonces, no acusar y archivar. Exactamente, entonces para esto más bien vamos leyendo y el artículo 586, si alguien tiene un voluntario, o si no tú mismo, Iván. Ya, 586. Uh-huh. Ya busco. Sí, archivo. Transcurridos los plazos señalados de no contar con los elementos necesarios para formular cargos, la o el fiscal, en el plazo de 10 días, solicitará el archivo del caso, sin perjuicio de solicitar su reapertura cuando aparezcan nuevos elementos siempre que no esté prescrita la acción. La o el fiscal solicitará a la o el juzgador el archivo de la investigación cuando, excedidos los plazos señalados para la investigación, no se ha obtenido elementos suficientes para la formación de cargos. 2. El hecho investigado no constituye delito. 3. Existe algún obstáculo legal insubsanable para el inicio del proceso. Y 4. Las demás que establezcan las disposiciones de este código. Uh-huh. Perfecto, entonces como tú mismo has indicado, tenemos en este caso lo que constituiría, por ejemplo, ya depende ya del contexto de algún detalle, podría ser una falta administrativa, el mal uso de la computadora, sumariarse en la vía laboral o no sé, alguna cuestión, ¿no? O quizás ni siquiera en esa vía. Pero lo que a nosotros nos atañe y que como hemos sido enfáticos en establecer, que es todo lo relacionado con una conducta punible, es decir, todo aquello que sea castigable por parte del Estado, tendríamos que no se constituye, que el hecho investigado no se constituye un delito. Pues tenemos el uso de computadoras, no agravado información, no existe un patrimonio, etc., etc. Entonces, lo que correspondería en este caso es que el fiscal solicite al juez el archivo de esta investigación. Ligado a eso también venía la pregunta un poco para recordar el tiempo, porque si ven el texto del artículo, dice que podría reaperturar la
se podría ordenar la reapertura de la investigación cuando aparezcan nuevos elementos, siempre que no esté prescrita la acción. Entonces, también ya habíamos revisado un poco cuáles son las consecuencias de la prescripción. Y dentro de uno también de los supuestos es que se excedan los plazos de la investigación. Entonces, por eso, en primer término, o sea, estaba la pregunta y que de manera complementaria se dice, ¿cuál sería el plazo que ustedes establecerían para esa infracción? Entonces, partamos de que en este caso diríamos que el delito, la conducta que está siendo acusada no constituye en estricto sentido ningún delito. Y lo que se complementaría, o la explicación complementaria que se buscaría a partir de ello, sería como que sin perjuicio de ello, por ejemplo, si es que la conducta estuviera tipificada con una pena de privativa de libertad de hasta 5 años, la investigación duraría 1 año. Si es que la conducta estuviera tipificada con una pena privativa de libertad de hasta más de 5 años, en este caso duraría 2. Entonces, básicamente ese es el supuesto y ahí se mide la comprensión que tenemos, primero, en cuanto al conocimiento integral de todas las causas para el archivo de la investigación y segundo, también del manejo de los plazos. Porque como yo les había indicado, no sé si es que ustedes les comenté o lo comenté con una clase que tuve en la Universidad de Chimborazo, antes lo que hacía Fiscalía, o bueno, sigue haciendo, ¿no? El estilo es abrir investigaciones, un poco mover las diligencias, practicar ciertas versiones, practicar ciertos peritajes, realizar algunas actuaciones y deja las investigaciones abiertas hasta que lleguen a la causa a prescribir. Entonces, ¿qué es lo que suele ser considerado como mejor o más beneficioso para la Fiscalía? Que prescriban las acciones en lugar de ordenar el archivo. Esto yo entiendo que quizás por tema de no jugarse la responsabilidad y decir que se mandó a archivar arbitrariamente, quizás algo que existió un caso, y prefieren irse por la figura de la prescripción, que como habíamos visto tampoco es una cuestión tan ligera y tampoco deja de traer consecuencias, pues esto es informado siempre que se produce una causa de prescripción al Consejo de la Judicatura, pues constituye una sanción gravísima al margen de lo establecido en el Código Orgánico de la Función Judicial. Pero la práctica, de hecho, suele ser eso, ¿no? O días o pocos días antes de cumplirse el plazo para la prescripción de las causas, la Fiscalía solicita al juez ya proceda con el archivo. Entonces, ¿por qué me pareció pertinente también complementar esto? Es porque la Corte Constitucional el año pasado sacó una sentencia que decía que estos plazos del 1 año para la investigación en los delitos que tienen una pena de menos de 5 años o de 2 para los delitos que tienen 5, tienen que ser plazos fatales. Entonces, que si la Fiscalía no llega a cumplir este rol investigativo en esos términos, simplemente lo que corresponde, ya no corresponde que practique después otras diligencias. Lo que sí podría hacer es, como el articulado mismo lo dice, es de no considerar, solicitar el archivo y volver a reabrir, pero no tener indefinidamente por esos 5 años hasta que prescriba la causa, aperturado lo que es la investigación. Entonces, me pareció también interesante para que tengan en su conocimiento que aquí también tenemos un nuevo insumo que refuerza un poco más lo que es el establecimiento de los plazos y que en general en materia penal, más allá de ciertas diligencias o del señalamiento de las audiencias o de la notificación de las audiencias, los otros plazos sí son fatales. Entonces, cualquiera una de estas fases y producido lo que es la preclusión de una etapa, no habilita más allá de que alguna declaratoria, por ejemplo, eventual, como eran en su momento los casos de cuando se estableció la emergencia en la función judicial por el COVID-2019, en los que se suspendieron los plazos. Pero de ahí en materia penal tenemos ese cumplimiento irrestricto. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener siempre y qué les va a servir a ustedes saber en la práctica profesional? De hecho, todo caso que llegue a su conocimiento en primer término, cuando conozcan un caso, desde su inicio va a ser que existe una denuncia y que sí existe una investigación por parte de la Fiscalía. Entonces, de ahí la importancia de saber que la Fiscalía va a tener 1 o 2 años, dependiendo de la gradación punitiva que hemos establecido, para llegar a establecer elementos de convicción y formular juicios. Entonces, ya saben, ustedes podrían citar tranquilamente esa sentencia de la Corte Constitucional si es que llegan a ser abogados, y yo les aseguro que, de hecho, si es que se obrara así o se tuviera este conocimiento, casi un 30% de las causas que se encuentran apresadas a la Fiscalía ya podrían pasar a este pasivo. Entonces, eso con respecto a este primer caso. No sé si es que alguien tiene alguna duda, necesita enfatizar un poco sobre el procedimiento de la investigación, las actuaciones urgentes,
o podríamos ya pasar a los dos siguientes casos para luego igual irnos entrando. Entonces, igual sin perjuicio de que, por ejemplo, cuando nosotros veamos la materia, decir, cualquiera de ustedes puede intervenir, es decir, por ejemplo, a mí me parece interesante este caso, podríamos trabajar en la construcción conjunta entre ustedes y yo de un caso práctico para ir desarrollando los elementos. Entonces, les consulto, ¿tienen una duda o simplemente avanzamos? Doctorita, tengo una duda. Por favor, Luis. En lo que es investigación, comienza la fiscalía la investigación previa que dice usted, ¿no es cierto? Si no se realiza, como así la investigación mediante por la fiscalía, ¿qué sucede ahí? Se archiva el caso, porque viene como decir, la persona denunciante, ¿no es cierto? Pide para que se hagan las investigaciones y tal. Se hacen unas 2 o 3 diligencias, pero faltan unas 3 más y la parte demandante no realiza eso o no hace que realice la fiscalía o no toma ese procedimiento la fiscalía. ¿Qué puede suceder ahí? ¿Se archiva el caso o sigue normalmente el curso? Sí, gracias por la pregunta, Luis. A ver, vamos con, primero, unas pequeñísimas precisiones terminológicas. Tenemos que en un proceso penal no tienes demandante. Tienes a la fiscalía, que es el órgano, el titular de la acción, que es la acusación, en los casos en los que existe el proceso, y tienes una víctima y tienes un denunciado que posteriormente se puede constituir en un procesado. Entonces, ustedes recordarán, yo les había enviado en el chat estas diapositivas de la diferenciación de cada una de las nombres, de las etapas y de eso, ¿no? Entonces, pero bueno, más allá de ello, y ya no sé cómo volver a la página, espero, ya, perfecto. Entonces, más allá de ello, sí, a ver, tenemos que un proceso, ¿cómo inicia una investigación? Puede iniciar a través de los 3 canales que habíamos visto de manera superficial, ya sea a través de una denuncia que puede ser interpuesta por cualquier persona que denuncia la existencia de una infracción ante la Fiscalía, la Policía Nacional o el sistema integral ante la autoridad competente en materia de tránsito. También existen lo que son los informes de supervisión. ¿Qué son los informes de supervisión? Los que efectúan los órganos de control del Estado y que deben ser remitidos a la Fiscalía. ¿Cuáles son los órganos de control? Por ejemplo, la Contraloría General del Estado, la Asamblea Nacional o providencias judiciales, que en autos o sentencias emitidos por los jueces de los tribunales se pueda determinar a partir de una sentencia como otras pruebas, que es lo que pasó en el caso de Mayra Salazar, que me parece que no recuerdo si es que era Marco o José lo habían traído a colación el tema de Mayra Salazar. Entonces, ¿qué es lo que sucedía ahí? Teníamos una sentencia y a raíz de la cooperación judicial que había dado esta persona procesada, se pudieron ir recabando otros elementos que me pueden hacer a mí pensar o presumir la existencia de otras infracciones. Entonces, a partir de esta sentencia, en la resolución, si ustedes en algún momento tienen la oportunidad de leerla, dice como 1 punto, declarar la responsabilidad y la culpabilidad de bla, 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 y dice 2 punto, remitir el proceso a la Fiscalía para que a partir de esta sentencia realice investigaciones en torno a lo que ha alegado las partes procesales. Entonces, tenemos esas 3 formas en las cuales puede iniciar una investigación. Nos hemos centrado en la de la Fiscalía, en la de la denuncia, perdón. Entonces, la denuncia, como ya hemos dicho, en este caso se ha particularizado que puede ser verbal o escrita. Una persona presenta una denuncia y posteriormente lo que se procede en las oficinas de la Fiscalía General, se sortea al fiscal que va a ser el competente. Entonces, ese fiscal es el encargado de hacer lo que se llaman ellos en la jerga administrativa los impulsos fiscales. Entonces, ¿qué es el impulso fiscal? En primer término, lo que hará es, recibida la denuncia, la calificará. Entonces, verá si es que a partir de ella le puede o no puede dar trámite. Porque como ustedes sabrán, existen denuncias o personas que presentan denuncias de cuestiones que no constituyen delitos. Podrían ser faltas administrativas o podría ser cualquier otra materia que no derive, que exceda las competencias de la penal. Entonces, recibida la denuncia y asignado el fiscal, este procede a realizar lo que son impulsos fiscales, viendo que la denuncia cumpla con los requisitos. Entonces, también habíamos revisado que era la relación circunstanciada de los hechos, de conocer el nombre de la persona a la cual se está solicitando que se realice la investigación, los daños surgidos, entonces la firma de responsabilidad y todos los demás, o sea, todos los elementos que pueda la persona denunciante aportar.
Luego de eso, la Fiscalía, como ya iba retomando la idea, practicará los impulsos que crea convenientes para ver si es que va recabando durante ese tiempo elementos de convicción. Entonces, ¿pero qué es lo que sucede también en muchos casos? Se presenta mucho lo que es la Fiscalía, por ejemplo, la que conoce los delitos patrimoniales, está sobrecargada porque a veces, o sea, ¿qué es lo que sucede? Nos roban un celular, nos roban una billetera y por cuestiones de seguro, por cuestiones ya de carácter administrativo, nos toca ir a poner la denuncia. Les comento, por ejemplo, a mí me pasó un caso, me robaron el celular y yo por proteger, porque cuando me lo robaron estaba desbloqueado, por proteger cualquier eventual transacción que se hiciera a mi nombre o el uso del correo electrónico, me acerqué y puse una denuncia. Entonces, esta denuncia, ¿cuál fue el siguiente paso? Se sorteó un fiscal. Una vez sorteado el fiscal, de hecho, yo solicité la práctica de ciertos impulsos, como por ejemplo era el tema de que se procediera al reconocimiento del lugar de los hechos, que se solicitara a los lugares aledaños donde se produjo el robo, acceder a las cámaras de seguridad de estos lugares. Entonces, si bien la Fiscalía puede de manera oficiosa, podría de manera oficiosa realizar todas estas acciones a partir del sistema especializado que tiene de la Policía Judicial y de Medicina Forense, también puede la persona denunciada solicitar esto. Entonces, la denunciante, perdón, solicitar esto. En mi caso, como yo les indico de lo más reciente de la experiencia que tengo, no pude llegar a determinar quiénes eran las personas que me arrancharon el celular y se fueron en la moto. Entonces, el caso básicamente, como no tuvo mayor futuro, simplemente se practicaron estas dos diligencias que yo le solicité a la Fiscalía y al ser un delito de bagatela, quedó rezagado. Entonces, pero que eso podría suceder en el caso de que sea un caso como de mayor importancia, una defraudación masiva en una cooperativa de ahorro y crédito, ¿no? Llega a conocimiento del fiscal, se pueden producir por parte de las personas afectadas, víctimas, se pueden solicitar impulsos, la Fiscalía podría solicitar impulsos y de llegar a tener ya los elementos medianamente determinados en cuanto a la determinación de la responsabilidad, la Fiscalía podría decidir abrir ya formalmente la investigación y proceder a notificar a la persona en la cual se constituye con la notificación formalmente en investigado. Entonces, en mi caso, digámoslo, hagámoslo un poco más simple, si es que pudiera a través de los videos, no sé, evidenciar la matrícula de la moto y poder llegar a determinar la identidad de las personas o por lo menos la titularidad, o sea, quiénes son los dueños de las motos, podría tranquilamente la Fiscalía haber notificado a la persona y decirle, señor Juan Pérez, usted está siendo investigado por el presunto cometimiento de un delito de robo agravado por usar un arma blanca. Entonces, lo que procede a continuación es que en esa providencia la Fiscalía le solicite a la persona señale domicilio judicial y señale un abogado patrocinador. Entonces, se procede a señalar el domicilio, se señala el profesional de derecho. En caso de que no se lo haga la Fiscalía, procede a designar de oficio un defensor público. Y debe agotar, de hecho, eso lo dice el Código Integral Penal, todos los medios para tratar de hallar el domicilio de la persona. Richard. Doctora, una pregunta. Digamos, en el caso de que están robando ahí en el parque, al rato que la fiscalía pide todos los hechos, ¿hay como decirle que dé revisando las cámaras o la fiscalía mismo se encarga de revisar? Ellos mismos van directamente al lugar de los hechos y ven que hay cámaras y ellos mismos se encargan, o uno mismo toca hablar para que den con las cámaras. Eso no, esa es Claro, mi a ver, pregunta. desde un mundo ideal y desde un mundo en el cual tuviéramos suficientes fiscales asignados y tuviéramos un sistema con suficientes operadores de justicia, personas, secretarios, amonenses, ayudantes, debería ser la fiscalía en este ejercicio porque como hemos recalcado, la pelota está en su cancha y ellos tienen esa actuación. Entonces, ellos deberían ser quienes recaben porque son los mayores interesados, porque como ellos tienen ese ejercicio, esa titularidad de la acción, a ellos debería interesarles llegar a determinar si es que hay caso o no hay caso. Pero ¿qué es lo que sucede ya como te hablo de la realidad? Entonces, por eso hemos venido confrontando un poco lo que es el deber ser y lo que sucede. Entonces, ¿qué te puedo decir yo desde mi conocimiento personal, desde todas las esferas? Porque como les había comentado, fui abogada en libre ejercicio, estuve también en la Corte Nacional, entonces solo me ha faltado pisar la fiscalía, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede?
lastimosamente a la víctima es a la que le interesa más que el proceso se impulse, porque como ya les digo, por temas de carga procesal, por temas a veces de que ellos consideran que son delitos no tan trascendentales, se van relegando frente a otras causas. Entonces, lo que le corresponde a la víctima, te digo, sí, la fiscalía debería ser quien es en esa facultad oficiosa y en ejercicio de esta objetividad realice diligentemente su labor y vea todas las actuaciones que puede hacer, como te decía, un reconocimiento del lugar de los hechos, solicitar a los lugares aledaños donde se realizó o a partir del sistema integrado con el EQ 911, realizar una investigación integrada, pero en la práctica no es así. Entonces, como yo te decía, por ejemplo, en mi caso, ¿qué es lo que sucedió? Yo interpuse la renuncia, sabía que como fue en una zona bastante transitada en el norte de Quito, como por el centro comercial, el CCI, sé que ahí hay cámaras, solicité por un impulso fiscal, dije, por favor, que se otorguen las cámaras me parece que era como que del McDonald's del día 13 de febrero entre las 8 y 8:30 de la mañana y ya. Entonces, posteriormente con eso, entiendo de hecho que sí remitieron los videos, pero la fiscalía dejó morir ahí el caso porque nunca me llamó, por ejemplo, a que se produzca la diligencia, que es el siguiente paso en este delito concreto. El siguiente paso es una audiencia que se realiza en la fiscalía con los peritos, que es de exhibición y reconocimiento de los documentos o de lo que consta en la grabación o en los documentos, o sea, es la extracción, ¿no? La explotación. Entonces, nunca ya la fiscalía me llamó, fiscalía tenía en su poder los videos que les remitieron estos establecimientos. Yo también dejé, porque como les dije, era un celular y más allá del dolor y la impotencia que uno llega a sentir, se tienen ciertas ocupaciones que también obstruyeron el proseguir de manera impulsativa con mi propia causa. Entonces, de ahí lo que hubiera procedido es que se realice esta diligencia y de ahí tratar de que la fiscalía agotara todos los medios para tratar de encontrar a los culpables. Entonces, ¿pero qué es lo que pasó? Como te digo, yo solicité, se produjeron, la fiscalía autorizó, pero de ahí ya nunca más, como murió mi impulso oficioso, él es la fiscalía también consecuentemente. ¿Y esto por qué entiendo? Porque por su carga procesal ellos deben estar orientados quizás en otros delitos más importantes y que sean de poco raigambre o bagatela como lo es un celular. Entonces, sí, desde la teoría, la fiscalía es la que inicia todo y mueve todo y la víctima está ahí en un rol más bien, ni siquiera es víctima, porque el denunciante simplemente cumple su obligación de darle a conocer a la fiscalía la existencia de un presunto delito. Entonces, la fiscalía ya debería realizar todo, pero cuando uno tiene interés en la causa y te va a pasar y les va a pasar mucho en el libre ejercicio profesional, no solo en la materia penal, sino en todas las materias. Ahora tenemos con por ejemplo, las cuestiones del abandono, estar metiendo cada 30, 60 días un escrito diciéndole, oiga, señor juez, verá que sigo pendiente, aunque le falta a usted y usted tiene que mandar a citar, pero verá que sigo pendiente, así que por Diosito no me declare el abandono de la causa. Entonces, tenemos la realidad del sistema y lo que establece la norma. Eso, Richard, no sé si está contestada la pregunta o quisieras más allá. Entonces, simplemente ya para acabar la idea de lo que es el decurso de la investigación, practicados todos las diligencias investigativas, la Fiscalía de llegar a tener el conocimiento de la infracción y de la responsabilidad solicitaría la formulación de cargos. Entonces, Luis, tenías levantada la mano. Doctorita, bueno, como le manifestaba yo, en lo que es la previa investigación mediante la fiscalía se lleva a cabo, ¿no es cierto? Pero no se ha realizado el reconocimiento del lugar, no se hizo lo de reconocimiento de, bueno, las declaraciones y todo, en un caso que yo tengo, ¿no? Entonces, la fiscalía hizo hacer reconocimiento de los hechos, hizo las declaraciones anticipadas, mandó a hacer otras diligencias, en las cuales no se obtuvo la diligencia que hizo el reconocimiento del lugar, no se hizo por los peritajes. La declaración anticipada se hizo, pero no le tomaron mucha importancia. Y hay una de lo que es el reconocimiento, bueno, de la familia, entonces tampoco así es. Entonces el fiscal, como dice usted, es como que le terminó un término de abandono de la causa, ¿no? Y era una causa media, como le digo, grave, doctorita. La verdad, así no se puede decir, ¿no? Pero es
de núcleo familiar, más claro. Entonces era grave, pero ahorita ya no le pide de nuevo el reconocimiento de los hechos ni nada de no, porque no había impulso mediante, bueno, de la parte que puso la denuncia, lo estaban haciendo, pero ahora como ya hubo indicios en cual eh, no se daba como decir, la factibilidad para llegar a hacer una denuncia y seguir con el caso. Entonces el fiscal es como que lo detuvo ahí y todo, y como que no le da a seguir el paso, como decir, siguiente que es, ¿no? Entonces, por Claro, eso sí, era sí. sí. Entonces, ¿qué? Es el abandono de causa, ¿no, doctorita? ¿O estoy mal? Claro, no es el abandono, o sea, el abandono era lo que yo les contaba, es como el sentimiento que uno siente, o sea, es ese sentir interno que uno siente de que le dejaron botado ahí a mi proceso, pudriéndose con todos los demás expedientes, pero más bien lo que procede, y era lo que nos ayudó con la respuesta correcta, Iván, es que en el caso de que haya transcurrido un año en los delitos que tienen la pena de menos de 5 años, si transcurre ese año y la fiscalía no ha formulado cargos, debería proceder ipso iure lo que es el archivo de la investigación. No el abandono, sino en materia penal no se abandona porque como la Fiscalía tiene esa titularidad, no se puede abandonar a sí misma sus acciones. Entonces, ¿qué es lo que procedería? En este caso, como tú dices, de tener ellos la tesis de que con todos los elementos y con todas las diligencias realizadas en esta etapa de investigación, no pueden llegar a colegir fehacientemente la existencia de una infracción o la responsabilidad presunta de la persona, debería ordenarse el archivo. Entonces, yo en contraposición les decía, el archivo es la figura legal, pero ¿qué les comentaba que sucede en la práctica? Que los fiscales no suelen archivar, como tú mismo estás indicando, que sería la forma en la que el proceso ya, en este caso el preproceso, muera orgánicamente, sino que le dejan ahí abierto, por ejemplo, unos 5 años, que sería el plazo establecido para la prescripción en el caso de mi robo, que era lo que yo les contaba. Entonces eso estará abierto 5 años y quizás cuando se cumpla 4 años, 7 meses, llegue la solicitud de la fiscalía al juez para que se ordene el archivo por no existir los elementos de convicción. Entonces, claro, desde lo ideal sería que en el caso de confluir cualquiera de las tres circunstancias que nos ayudó leyendo Iván, que esto era que el hecho no constituyera delito o que ya hubiera pasado más allá del tiempo establecido por el plazo establecido para la investigación o que existiera algún obstáculo legal insubsanable para el inicio del proceso, entonces se procediera con el archivo. Entonces, hasta ahí. Eso es como le decía, doctor, este es un caso, bueno, disculpe, ¿no? Es de violación. Entonces el juez hizo mediante los médicos para la reconstrucción de la niña y todo eso, que salió negativo. También se hizo el reconocimiento de dónde es el lugar y todo, pero tampoco se dio. Y se fue la valoración bueno, de la casa, del hogar de ella, ¿no? Entonces tampoco, ya en las dos se hicieron, salió negativo, todas esas cosas. Y en la otra, que lo que va al hogar, el núcleo familiar también, que una se dirige, entonces en la cual ellos no, la familia de ellos ya no quiere seguir ese proceso. Entonces, el fiscal tomó como una decisión como que no era verdad para seguir con esto. Entonces, por eso decía, el lado contrario, ¿qué se le puede ahí alegatar como si era el fiscal? Porque al que le denunciaron no tenía, como si no tiene ningún inicio para seguir el proceso, ¿sí? Entonces, todo era una mentira, un lapso normal de las cosas, ¿no? Que ellos crearon una mentira. Entonces, el fiscal como que se dio cuenta, entonces, ahora, ¿qué quiere hacer? La otra contraparte ya no quiere, como decir, seguir el proceso, quiere quedar ahí para no aumentar más las cosas en la causa que pueden ellos salir perjudicados, o no a la persona que le hicieron la denuncia, ¿sí? Entonces, por eso le pregunto a usted, si es que cómo se archive o se deje que eso, como dice usted, los 5 años para que prescriba eso. Claro, a ver, por ejemplo, si es que tú estás, depende, la respuesta siempre, no sé si les enseñaron, a mí siempre me enseñaron que la respuesta en derecho es depende. Entonces, en este caso, depende de a qué parte estás tú, estaría patrocinando.
Si estás patrocinando a la persona que fue injustamente denunciada, lo que correspondería es que habiendo transcurrido los 2 años, porque si estamos hablando de violación, la violación tiene una pena de hasta 25 años si es que es agravada, entonces podría prescribir hasta 25 años. Y es de hecho cuando es, y como yo les dije, esta es pregunta de examen, cuando es contra niños, niñas y adolescentes, es un delito imprescriptible. Entonces, nunca llegaría a prescribir y podrían tener indefinidamente abierta esa investigación. Entonces, si tú eres de la parte de la persona que ha sido injustamente denunciada, lo que procedería es que se presione para el archivo de la investigación. Y una vez que se presione, se solicite por parte de la Fiscalía al juez que ordene el archivo, lo que también procedería es la presión para la solicitud expresa para que se califique la denuncia, en este caso es como maliciosa, porque las personas sin tener derecho y a sabiendas de que lo dicho no constituía delito, entonces decidieron activar lo que es todo el aparataje estatal. Entonces, esa es la respuesta que te digo si es que eres de la parte del denunciado. Si en contraposición eres denunciante y actuaste quizás movido o sin tener un conocimiento pleno, lo que corresponde es más bien sumarte a la inacción de la Fiscalía y dejar que el proceso se quede ahí. Entonces, como no tienes todavía un gravamen contra el procesado y el procesado quizás no haga nada porque ya esté tranquilo, porque no llegó a prosperar la situación, sería sumarte a la inacción. Entonces, como te digo, depende de la estrategia y depende de qué es lo que sucede. Ahí sí, doctorita, está muy claro, la cual, como me dice usted, es correcto. Era solo una supuesta, entonces pedir el archivo porque no hubo delito o violación, como decimos directamente, ¿no, doctorita? Entonces hizo el peritaje de medicina en la cual no salió de violación. Entonces es solo era como se dice, un aparataje para solo, bueno, fines Claro. comunes o dinero. Sí, doctorita, y ahora sí me dejó muy claro. Muy bien, eso nomás de la verdad. Gracias, doctorita. No, de nada, de que pues más bien en serio, gracias todas sus intervenciones, además de que a ustedes les ratifican ciertos conocimientos, también son orientativas para los demás compañeros. Entonces, verán, vamos. Nos falta, si es que no estoy mal, 1 o 2 casos igual pequeños y de ahí comenzamos. Y como les digo, de hecho, todos los casos que yo he seleccionado o bien están en la parte de los reactivos que les van a tomar en la teoría, o bien tienen que ver con temas de casos que van a estar directamente relacionados. Entonces, todo aquí les sirve para aprovechar, o mejor aún les va a servir, por ejemplo, como este ejemplo que hemos ido desarrollando conjuntamente con Luis y de una manera súper pormenorizada, cómo se produce lo que es una investigación. Vamos al siguiente. ¿Quién me ayuda leyendo? ¿Se está viendo la pantalla? Sí, creo, ¿verdad? Buenas noches. Por favor, gracias. Una persona, llamémosla Ana, en un barrio de Quito, agrede verbalmente insultos y amenazas leves a su pareja, lo cual es tipificado como una contravención de violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar según el artículo 159 del COIP. El juzgado de contravenciones, al iniciarse el proceso, el juez resuelve imponer para Ana la medida cautelar de arresto domiciliario con vigilancia electrónica, sin que Fiscalía haya pedido tal medida ni que se haya justificado un riesgo procesal grave, por ejemplo, peligro de fuga o destrucción de pruebas. Pregunta, ¿es correcta la actuación del juzgado? Perfecto, muchas gracias, Miriam. A partir de eso les dejo comentarios, sugerencias, preguntas de cómo encadenar. Doctora, en este caso, el juez, como es el tercero imparcial, más bien debería de o tomar o no la sugerencia o lo que está proponiendo la fiscalía, más no puede de su propia iniciativa proponer estas medidas. ¿Estoy en lo correcto? Sí y no. Está bien, el juez sí, está bien el razonamiento. El juez jamás, como ya les habíamos dicho, creo que fue una de las primeras intervenciones que llegamos a realizar en esta causa, el juez jamás puede ser una parte procesal y no tiene esa facultad oficiosa. Entonces, en eso está correcto y de hecho, si es que respondes, no está mal, pero no es la respuesta que yo estaba buscando.
¿Qué es lo que yo les había indicado que cuando habíamos abordado, espérenme, aquí, ya. ¿Qué es lo que yo les había indicado cuando habíamos abordado lo que son las reglas generales para la imposición de las medidas cautelares y las medidas de protección? Entonces teníamos, ¿se acuerdan que yo les indiqué? Que las medidas cautelares y de protección se ordenaban únicamente en delitos y que en caso de contravenciones se aplicaban únicamente medidas de protección. Entonces, volviendo al ejemplo que nos ayudó con la lectura Miriam, tenemos que se trata en un primer término partiendo de la naturaleza de una medida, de un caso de contravención. Entonces, si estamos ante un caso de contravención, aquí claramente lo dice, bien, contravención de violencia contra la mujer y miembros del núcleo familiar según el artículo 159. Entonces, si es que alguien puede dar lectura en ese momento del artículo 520, que son las reglas generales, vamos a ir desarrollando y viendo cómo en primer término, ni siquiera más allá de cuestionar la conducta del juez, de esa facultad oficiosa que, como digo, Iván, está correcta, pero la respuesta estaba un poco más encaminada a lo que es el dominio de saber cuándo proceden y cuándo no las medidas cautelares y de protección. Entonces, tu respuesta no está mal, o sea, de hecho es correcta y puedes argumentar como 10 hojas en torno a lo que es el principio dispositivo, el principio inquisitivo, lo que es la no arbitrariedad de los jueces, la no injerencia, el tema relacionado con que la facultad discrecional de los jueces se dirige a lo que es la dirección de las audiencias en torno al orientativo y a la titularidad de la acción penal. O sea, puedes, como te digo, escribir hasta una tesis, pero por eso estaba subrayado el ejemplo cuando dice una contravención, porque la idea era, o quizás, de hecho, también está mal redactada mi pregunta, lo reconozco, aquí todos nos equivocamos todos, y podría ser si es que la pregunta debía ser si se le debían o no haber otorgado las medidas cautelares a la denunciante. Entonces, a ver, alguien que me ayude con la lectura del 520. Si es que le tienes tú mismo, Miriam, podrías ayudarnos, te agradecería un montón. Ya, un segundito. El 520, ¿cierto? Sí, doctora, mi respuesta iba básicamente a la actuación del juez, ¿no? Únicamente, o sea, porque no podría actuar el juez de esa manera. Ni aunque sepa que está cometiendo un error. Yo tengo la oportunidad de conversar con un juez, me dice, ni aunque sepa que está planteándose mal o de repente está mal planteado el caso, o se están haciendo malas prácticas de pruebas, no puedo hacer eso porque estaría como que parcializándome. Sí, sí, claro, por eso Y digo mucho quizás menos Iván. dictar algo que no me han pedido. Ajá. Exactamente, sí, entonces, o sea, la pregunta quizás, o sea, o no, más que quizás la pregunta es demasiado genérica, entonces tu respuesta no está mal, pero por eso me permití decirle como que sí y no, porque le estábamos buscando. Entonces, Miri, si nos ayudas con el 520 para ver cuándo proceden las medidas. Ya. 520. Reglas generales de las medidas cautelares y de protección. La o el juzgador podrá ordenar medidas cautelares y de protección de acuerdo con las siguientes reglas. Primero, las medidas cautelares y de protección podrán ordenarse en delitos. En caso de contravenciones se aplicarán únicamente medidas de protección. 2. En delitos, la o el juzgador dispondrá únicamente a solicitud fundamentada de la o el fiscal una o varias medidas cautelares. En contravenciones, las medidas de protección podrá disponerlas de oficio o a petición de parte. Tercero, sustituido por el artículo 82 de la ley, la o el juzgador resolverá de manera motivada, en audiencia oral, pública y contradictoria. De ser el caso, se considerará las solicitudes de sustitución, suspensión y revocatoria de la medida u ofrecimiento de caución que se formule al respecto, excepto en caso de detención con fines de investigación, con fines investigativos o con el fin de garantizar su comparecencia a la audiencia de formulación de cargos o revisión de medidas cautelares que no requerirá audiencia. Mi doc, le pido un permisito. Lo que pasa es que yo dicto clases de pregrado de lunes a viernes de 6 de la tarde a 10 de la noche y ahorita me salió un ratito, pero de ahí ya me vuelvo a conectar. No, tranquila, más bien muchas gracias por tu participación, Miriam, te deseo mucha suerte en las clases. Gracias, disculpe. No, tranquila. Entonces, bueno, de hecho, igual Miriam nos ayudó en lo que es la lectura medular de cuál era el punto que queríamos llegar, ¿no? Entonces, tenemos en primer término que cuando se comete un delito, pueden dictarse medidas cautelares o medidas de protección. Y en el caso de contravenciones, solo son delitos. Entonces, eso de hecho también nos lleva a una pregunta macro que es, ¿cómo se dividen las infracciones? ¿En qué se dividen las infracciones?
También les dije que era pregunta de examen. Ven que no me han parado bola. Delitos y contravenciones. Exactamente. Ajá. Entonces, tenemos que los delitos son aquellos que tienen penas privativas de la libertad más grandes y las contravenciones como un poco más reducidas. Entonces, a partir de esa diferenciación, viene la lógica del sistema penal, que las contravenciones, por ejemplo, uno de los presupuestos que habíamos estudiado nosotros para la prisión preventiva, ¿qué es? Que el delito sea mayor de 1 año. Entonces, bajo esa lógica, una contravención, al no tener una pena mayor de 1 año, no le puedo poner a la persona una prisión preventiva. Lo mismo es que ocurre con las demás medidas. Entonces, también habíamos desarrollado de manera bastante sencilla lo que son, bueno, las medidas cautelares, sí las llegamos a desarrollar en profundidad, que teníamos, que era la prisión preventiva, la prohibición de salida del país, la comparecencia ante el juez, el billete electrónico, el arresto domiciliario, los casos especiales que habíamos dicho de cuándo se puede una persona, a pesar de que cumple con todos los requisitos para llegar a tener la prisión preventiva, cuándo se podía sustituir por arresto domiciliario, que era, por ejemplo, la mujer embarazada, las personas de la tercera edad, miembros de las fuerzas militares, etc. Entonces, ¿qué es lo importante tener a partir de este caso? Y como te decía, Iván, si es que te das cuenta, en el artículo el 2 te dice que las medidas de protección pueden ser dispuestas incluso de oficio o a petición de parte. Entonces, en este caso, la actuación del juez de contravención no hubiera estado errada si es que en lugar de interponer una medida de cautelar, hubiera interpuesto de oficio una medida de protección. Y es más, si es que tú ves en los numerales 9 y 10 de ese mismo artículo, te dice que cuando tienes delitos contra la integridad sexual y reproductiva de los niños, el juez tiene la obligación de siempre dictar medidas de protección. Y en los casos de femicidio y muertes violentas, también por razones de género, también se deben de dictar estas medidas cautelares y de protección de manera obligatoria e inmediata. Entonces, en estos dos tipos de las medidas cautelares, no tienes esa facultad oficiosa, pero en las medidas de protección, la ley te da esa previsibilidad. ¿Por qué? Porque tenemos el conocimiento de que en el caso de las contravenciones contra los miembros de la mujer y núcleo familiar es violencia intrafamiliar, entonces suelen ser que se producen en situaciones de vulnerabilidad en el cuales a veces la víctima está en una posición de sumisión o de inferioridad o que no se autopercibe o no se reconoce a sí mismo como víctima y por eso necesita como ese impulso adicional por parte del juzgador. Entonces, la respuesta del caso en ese sentido era, y por eso yo les había dicho que mientras más nos íbamos acercando, quizás iban a ser un poquito más complicados o más minuciosos la cuestión. Entonces, sí, la respuesta hubiera sido como que no. En un delito, tal como dijo Iván, en un delito en los delitos del ejercicio público de la acción, el juez jamás puede limitarse o irse más allá de lo que solicita la fiscalía, que es el titular del ejercicio de la acción. Pero como aquí estamos hablando de contravenciones, la lógica cambia y cambia aún más porque son de violencia contra la mujer y entonces la actuación hubiera sido si, por ejemplo, el juez hubiera dictaminado la prohibición del agresor de realizar actos de intimidación hacia la víctima o la obligación de que abandone su núcleo familiar. Entonces, si él los hubiera dictaminado de manera oficiosa, no hubiera estado mal esa actuación. Entonces, por ahí más o menos iba, como yo les digo, quizás, o sea, me faltó, de hecho, a mí precisar un poco más el desarrollo argumentativo de la pregunta, pero que mejore el ejemplo también para que se vea que toda respuesta bien argumentada, con solvencia, es lo que se les va a calificar a ustedes y que no van a estar erradas en tanto siempre lleguen a determinar. Entonces, por ejemplo, yo a partir de la respuesta de Iván lo hubiera dado como válida porque sabiendo que tiene conocimientos y sabe al punto donde va a llegar, más allá de que no era lo que estaba buscando por la imprecisión de la pregunta. Ya, vamos a ver, ¿cómo vamos de tiempo? Ya, perfecto, son las 8:04. Entonces, tomemos el usual receso de los 15 minutos que nos tomamos y nos vemos 8:20. Acabamos que tengo otro, no, yo creo que no tengo, no, el otro caso es también relacionado con cuestión de cuando sí se impone bien, más bien solo les acabamos, o sea, acaben de leer el artículo, el 520 para que tengan incluso un poco más de refuerzo y volvemos al receso y podemos ya comenzar con las diapositivas. Entonces, es que igual vamos viendo preguntas o dudas concretas, iríamos desarrollando y ya, no les robo más el tiempo de su descanso. Nos vemos en 15 minutos.
Ya, perfecto. Entonces, ¿con qué comenzamos? ¿Tienen alguna sugerencia, tema específico que deseen abordar? Vamos en orden. Volvemos sobre los principios. Recordemos un poco de manera global cómo fue el desarrollo de las clases. Entonces, la primera semana vimos lo que son los principios, jurisdicción y competencia, sujetos procesales, y se me va el último tema. Ya, y denuncia, acusación particular, delitos del ejercicio privado de acción, de ejercicio público de la acción. La segunda semana vimos lo que es esta segunda semana, desde el inicio del día lunes, vimos la etapa preprocesal, la investigación previa, la etapa procesal en el decurso de un proceso ordinario, vimos lo que son los medios de impugnación, vimos la nulidad, la apelación, doble conforme, casación, revisión. Entonces eso, en cuanto le cuento, y el programa que habíamos agendado. Entonces, ¿tienen algún tema puntual? Comenzamos otra vez, desean revisar principios. De hecho, el día de ayer, con todos los casos que abordamos, están tocados todos los principios medulares. Salvo quizás, no, desde mi parecer estarían todos. Entonces, desean continuar con jurisdicción y competencia. Vamos a temas del proceso penal, fase preprocesal, investigación, medidas cautelares, no sé. Les dejo también ya en el uso de la palabra para ver cuáles serían las inquietudes que tengan y poder ir en función de eso trabajando en esta media hora que nos queda. Yo creo que todavía no vuelven del break. A ver. Podríamos continuar con lo que sigue de principios, con la parte de jurisdicción y todo eso. Para ir Ya, en orden. perfecto. Sí, ante la falta de emociones, eso mismo iba a ser. Entonces, a ver, vamos, voy a proyectar las diapositivas que teníamos para compartir. Ya. Ya. ¿Me confirman si es que se está viendo? No aún, doctora, no. Ya, porfa. Entonces, ay, me parece que por el internet un poco se demoran estas en compartirse, pero esperemos, a ver. Ya. Creería que ahí ya se les está compartiendo o no todavía. Está en proceso, doctora. Ya. Ya, bueno, hasta que se pueda cargar efectivamente, tenemos, y esta va a ser, yo creo que, ya, esta va a ser el punto de partida que ustedes tengan en procesal penal con COGEP, jurisdicción versus competencia. Entonces, ¿qué es lo que habíamos dicho? Habíamos citado, si no estoy mal, al SINA o a CUTUR, entonces partiendo desde la jurisdicción. Entonces, ¿qué es la jurisdicción? Es esa potestad que se le confiere por el Estado a determinados órganos o a personas, que en este caso son los administradores de justicia, para que resuelvan a partir de una sentencia las cuestiones litigiosas que les sean sometidas y también para hacer cumplir sus resoluciones. Entonces, según lo que teníamos nuestra definición, que es sumamente más simple, que es la persona llega a juzgar. ¿Cómo se da el juzgamiento? A partir ya sea en las materias que no son penales, de la valoración de la prueba, la práctica de las instancias necesarias, y en lo penal, y de igual manera, teníamos a través de las diferentes instancias que se producen tanto en la etapa preprocesal como en la procesal. Entonces, eso es la jurisdicción, es decir, la facultad de hacer justicia que tienen los jueces. Y de ejecutar lo juzgado, es decir, de hacer que se lleve a cabo, por ejemplo, en este caso, sería el cumplimiento de la pena. ¿A partir de qué? De la competencia de los jueces de garantías penitenciarias.
Bueno, esto de aquí no vale la pena que tengamos más allá de una cultura general, como les había indicado en un principio, que era en la que las sociedades primitivas no existían la definición de jueces, sino que existía la justicia privada por mano propia, y que tenemos la primera muestra de un acercamiento a lo que es la justicia a partir de la ley del talión, en el cual se sientan las bases del ojo por ojo y de la proporcionalidad, y de que sea un tercero imparcial quien llegue a determinar. Y me parece ya. Entonces, de ahí que habíamos dicho, lo que es el juzgamiento de las infracciones penales. Entonces, aquí me voy a detener porque me parece sumamente importante y quizás es propicio llegar a tener un refuerzo en cuanto al tema de lo que es la competencia en razón del territorio y del frente al cometimiento de delitos. Entonces, ¿qué es lo que habíamos dicho en primer término? ¿Cuál es el ámbito de la potestad jurisdiccional? ¿Qué se entiende por este ámbito de la potestad jurisdiccional? Como esa capacidad que van a tener los jueces de actuación. Entonces, en el caso penal, significa que todos los ecuatorianos, por eso está subrayada, aquí tenemos en la bandera del Ecuador, todos los ecuatorianos que cometan una infracción dentro del territorio nacional están sujetos, todos los ecuatorianos y los extranjeros, ¿no? Que cometan una infracción en nuestro territorio, en el Ecuador, están sujetos ¿a qué? A lo que es el fuero del Ecuador, y son juzgados con las leyes ecuatorianas. Entonces, por eso aquí, acuérdense siempre del mapita del Ecuador. Infracciones penales que se cometen en el Ecuador, ya sea por personas ecuatorianas o extranjeras, se juzgan en el Ecuador. ¿Por qué? Porque tenemos el principio en el ámbito de la potestad jurisdiccional, que es el lugar donde se comete la infracción. Pero teníamos ciertas excepciones, entonces también por eso está ligado, y también es para que se acuerden de manera ilustrativa. Aquí está, tal como pueden ver, el mapita de todo el mundo. Entonces, ¿cuál es la razón de que esté un mapa? Que en el caso de los jefes de Perdón, Estado... doctora, la interrupción. No se está compartiendo. Es por eso que no podemos ver los mapas que usted nos está indicando. Ya, espérenme entonces. Chuta, a mí me sale que se está compartiendo. Ah, no he estado compartiendo. Chistosa que soy. Ya. ¿Ahí se está viendo? Ya, ahora sí, doctora. Ya, gracias. A ver, entonces, como les decía, teníamos primero el mapa del Ecuador, ¿no? Entonces, en este mapa del Ecuador es para que se grabe en sus retinas que todas las infracciones que las personas, los ciudadanos ecuatorianos y los extranjeros cometan aquí en el territorio ecuatoriano son juzgados por ¿quiénes? Por jueces penales ecuatorianos. Salvo, y porque estábamos poniendo hoy aquí, porque es el mapa mundi, en ese caso como un mapa amplio, si el caso de, por ejemplo, el jefe de Estado de otros países, cuando vienen y están aquí en el Ecuador cumpliendo funciones diplomáticas. Entonces, ¿dónde estaba la salvedad? Era en el artículo 400, en la última parte después del numeral 4, que dicen que, por ejemplo, debía existir ciertas firmas de instrumentos internacionales que hayan sido ratificados por el Ecuador, y los jefes de Estado de otros países, es decir, los presidentes, los de representantes diplomáticos, los residentes en el territorio ecuatoriano o los transeúntes que pasen ocasionalmente en el Ecuador, por el Ecuador, y extendida la excepción para el cónyuge, hijos o empleadas, y además de comitiva, entonces estarán exentos de ser juzgados en el Ecuador, siempre y cuando estas altas dignidades, acuérdense ustedes siempre de los máximos representantes en la sede, lo que es de presidentes, ministros, diplomáticos, siempre y cuando se haya puesto en conocimiento del Ministerio de aquí, de Relaciones Exteriores, la comitiva, ¿no? Entonces, en ese caso, si es que tenemos el presidente de un país, no sé, de Abu Dhabi, y viene acá al Ecuador y comete algún tipo de infracción, y nosotros tenemos como Ecuador suscrito un tratado con el Medio Oriente, con el país en concreto, entonces no se aplicaría lo que es el juzgamiento de la infracción penal por los jueces naturales del territorio. Pero más allá, la regla general va a ser que siempre para todos, salvo las personas que hemos establecido. Entonces, aquí un poco lo que tenemos que ver en el ámbito de la potestad jurisdiccional es el artículo 400. Entonces, ¿quiénes decíamos que son?
Primero, como ya hemos dicho, he sido insistente, los ecuatorianos y los extranjeros que cometen la infracción. ¿Quién también está sometido a la potestad jurisdiccional? Que es el caso al revés. Nuestro jefe de Estado, nuestro representante diplomático, sus familiares y los cónsules que cometen una infracción penal en el ejercicio de sus funciones en el exterior. Entonces, ¿qué es lo que habíamos dicho? Por ejemplo, en el caso del jefe de Estado ecuatoriano, que es el actual presidente Daniel Noboa, si es que en una gira de negocios en Japón cometiese un delito allá, por ejemplo, causar lesiones en una riña o lesiones derivadas de una pelea, lo natural por regla general, tal como habíamos establecido en el mapa, sería que él sea sujeto al juzgamiento del país donde está cometiendo la infracción, porque siempre vamos a tener la regla de que es competente del lugar donde se comete el delito. Pero tenemos aquí la excepcionalidad, y que es que el jefe de Estado de nuestro país, si es que él comete un delito, debe ser juzgado aquí en el Ecuador. Y por una cuestión de reciprocidad, como yo les había indicado, que se rige mucho en lo que es el derecho internacional público, que es en los principios de pacta sunt servanda, que es la ley, es un convenio para las partes, y de bona fide, que es la obligación que tienen los estados en aras de la reciprocidad intrínseca que se tiene, de hacer cumplir hasta el final las disposiciones que se establecen en ese tratado. Entonces, si es que nuestro país suscribe instrumentos internacionales que permiten que en el caso de que nuestro máximo representante, de que nuestra cabeza del Estado cometa delitos en el exterior, también nosotros en aras de esa reciprocidad tenemos la exceptuación, en la cual la excepción que les había indicado, que es que si los representantes, los máximos representantes extranjeros de otros países cometen delitos en Ecuador, ellos también son excluidos, ¿no? Entonces, es una regla que se aplica de ida y vuelta. Quienes también habían cometido, habíamos indicado de manera superficial, que son los ecuatorianos o los extranjeros que cometan infracciones a bordo de las naves aéreas, de las naves marítimas con la bandera ecuatoriana y demás cuestiones, ¿no? Y también que siempre las personas que cometan infracciones contra el derecho internacional o los convenios internacionales, siempre que estos no hayan sido juzgados por otro Estado. Entonces, eso en términos generales en cuanto a la jurisdicción. Vamos con la competencia. También habíamos iniciado que la competencia es un concepto más bien genérico y que es la medida de potestad, la medida de jurisdicción que me otorga el ordenamiento jurídico para ser competente en ciertas materias o especialidades en los cuales la ley lo permite. Y aquí tenemos las 4 reglas de distribución de la competencia. Tenemos, según la naturaleza de la infracción, en razón de la materia, en razón del territorio y en razón de las personas. Entonces, eso también es una cuestión muy importante porque mucho va a depender de yo ser juzgado ante el juez competente para no incurrir en una de las causales de nulidad que habíamos visto dentro de una de las posibilidades para interponer una acción de nulidad. Entonces, ¿qué teníamos en la distribución de la competencia según la naturaleza de la acción? En primer término, tal como nos había establecido Iván, que tenemos esa gran diferenciación. Tenemos un paraguas amplio, que es que las infracciones se dividen en 2, o sea, todo delito y toda contravención son infracciones. Y las infracciones, a su vez, se dividen en delitos y contravenciones. Entonces, tenemos que las contravenciones son aquellos delitos que tienen, no, son aquellas infracciones, más bien, perdón, que tienen una pena privativa de la libertad considerablemente más reducida en relación a los delitos. Entonces, ¿cuál es este primer criterio? Voy a volver a repetir, que es la distribución de la competencia según la naturaleza de la infracción. ¿Cuál es la naturaleza de la infracción? Si es que son delitos o si es que son contravenciones. ¿Hasta ahí vamos bien? Perfecto. Más adelante teníamos lo que es la competencia en razón de la materia. Y esto les había yo indicado que era también una cuestión fundamental, porque a partir de la Constitución del 2008 y la posterior promulgación del Código Orgánico Integral Penal en el año 2014 y del Código Orgánico de la Función Judicial en el año 2010, se refuerza lo que es el principio de unidad jurisdiccional. Entonces, ¿qué establece este principio? Que ninguna autoridad de las demás funciones del Estado puede desempeñar las funciones de administración de justicia. Entonces, ¿por qué razón en la diapositiva está aquí? Ustedes pueden ver unos policías y unos militares.
Entonces, yo les había contado a través de la ejemplificación que anteriormente existían cortes penales militares y cortes penales policiales. Entonces, desde la jurisdicción o desde los jueces existía como una pequeña ramificación que se iba y se les otorgaba la competencia de juzgar a sus iguales, a los altos comandantes, a los altos dirigentes de lo que eran las instituciones militares y policiales, ¿no? Entonces, antes cuando ellos cometían delitos en el ejercicio de sus funciones, entonces les había contado lo que había pasado, por ejemplo, en el caso Fibeca, que existían unos militares y unos policías que estaban coludidos con unos ladrones y que en principio ellos lo que bogaban era por ser juzgados por sus iguales, es decir, que se establecieran cortes de excepción en la cual no conocieran jueces ordinarios, sino que conocieran sus mismos militares y los mismos policías. ¿Qué es lo que propugnaba esto? A la existencia en algunos casos de cierto falso espíritu de cuerpo en el cual se llegaba a soslayar y se fomentaba la impunidad. Entonces, de ahí que tenemos el principio de unidad jurisdiccional. Entonces, por ejemplo, si es que ustedes el día de mañana viniera un policía y les dijera, como saben qué, yo en el contexto del paro que hubo, cometí ciertos delitos, me extralimité en mis funciones, realicé disparos de manera discrecional, también tuve una que otra ejecución de muerte, ejecución extrajudicial, o sea, asesiné a algunas personas, pero todo eso fue porque la orden me dio mi comandante y mi comandante me dijo que él, si es que le llegaba a tocar el caso, me iba a declarar inocente. Entonces, ¿qué es lo que procede en este caso? Sería decirle no, porque ya el principio de unidad jurisdiccional está vigente y solo los jueces tienen esta potestad de administrar justicia y hacer ejecutar lo juzgado. Entonces, anteriormente, en el 98, sí habían estos cortes militares y las cortes penales policiales, pero ya no más. Entonces, tanto así que incluso por una cuestión de nombres, la sala de la Corte Nacional de Justicia de lo Penal no se llama solo sala de lo penal, tiene un nombre bastante largo. La sala de lo penal es sala de lo penal, penal militar, abarcando la jurisdicción militar, penal policial, de tránsito, corrupción y crimen organizado. Entonces, obviamente para fines prácticos fuera más fácil que fueran únicamente sala penal, pero bueno, sea el legislador, entiendo que ha puesto esta diferenciación y esta acentuación para tratar de recoger cada uno de los aspectos trascendentales de lo que es la competencia penal. Entonces, tenemos, como el nombre mismo de la sala lo indica, con competencia en lo penal y penal policial, penal y penal militar, únicamente los jueces. Y de aquí tenemos lo que es la división en razón de la materia. También habíamos dicho que existe una excepción a la unidad jurisdiccional y que esta venía dada por la justicia, la necesidad de la existencia de una justicia especializada en materia civil, en materia de niñez y adolescencia. Continuando con los criterios, teníamos aquí las reglas para establecer la competencia en razón del territorio. Entonces, cuando habíamos dicho que por regla general siempre va a ser competente el juez de donde se comete la infracción, del lugar donde se comete el delito. Si hay varios jueces que pueden recaer en esta categoría, hay por sorteo. Y a partir del artículo 2, del artículo 2 de lo que es el numeral 404 del COIP, teníamos las reglas y los supuestos específicos que van complicando un poco más el caso. Entonces, por ejemplo, teníamos que cuando no fuera posible determinar el lugar de la comisión de la infracción, es competente el lugar donde la persona es aprehendida o detenida. Y si no era posible llegar a determinar porque la persona se encontrara prófuga o no pudiera ser aprehendida ni detenida, la primera era el lugar donde la persona fuera aprehendida o detenida, si es que no era posible determinar el lugar de la comisión de la infracción. Entonces, igual, otro ejemplo, como habíamos dicho, si mal no estoy con Iván, era ciertos delitos informáticos que no puedo llegar a determinar con exactitud desde dónde se están cometiendo, o que incluso podrían ser cometidos en la esfera de la criminalidad transnacional en otros países, pero tener sus efectos aquí en el Ecuador. Entonces, en ese caso, no me es posible determinar dentro de mi territorio nacional dónde se está cometiendo la infracción, y para ello me voy a las 3 reglas que son las subsidiarias e importantes, que es el lugar donde la persona es aprehendida o detenida. Entonces, pero volvemos al mismo escenario.
digamos que como lo habíamos trabajado el caso con Iván, la persona se encuentra en Haití y está desde Haití delinquiendo a través de una computadora, desfalcando lo que es los fondos de un banco privado. Entonces, tampoco me va a ser posible llegar a encontrar a la persona porque no puedo llegar a prenderlo, a detenerla, porque no se encuentra aquí en el Ecuador. Entonces, ¿cuál va a ser la siguiente regla? Del domicilio del procesado, aunque esté prófugo. Y volvemos a complicar el ejemplo. ¿Qué es lo que sucede si la persona que está delinquiendo es un haitiano y no es un ecuatoriano que está domiciliado aquí? Entonces, va a ser prófugo, pero no más me va a ser posible determinar su domicilio. Entonces, ¿cuál es la última regla, no? De un caso tan entrabado y que diga, chuta, al final, entonces, ¿quién mismo va a ser el competente? Teníamos como el último criterio diferenciador el de la capital. Cuando no sea posible determinar, entonces será competente un juez de aquí de la ciudad de Quito, del Distrito Metropolitano de Quito. Entonces, frente ahí, ¿alguna duda? ¿Necesidad de precisión adicional? Perfecto, entonces podemos... Marco. Perdón, doctora, gracias. En el caso de estos delitos transnacionales en el cual se cometen estafas, por ejemplo, es muy común ahora a través de estos mecanismos de sistemas, se ocasionan estafas masivas y no se logra establecer, se logra establecer el lugar de donde proviene la estafa, pero no se logra establecer quiénes son los responsables de esta estafa. ¿Qué es lo que acontece en ese momento? ¿Qué se puede hacer? Claro, entonces verás, justamente como hemos venido hablando, ese es el caso que se encasilla perfectamente en nuestro ejemplo, ¿no? Entonces, tienes que la infracción se prepara y se inicia en un lugar y que se consume en otro. Entonces, ¿dónde se llega a consumar la infracción? Es aquí en el Ecuador, porque ¿dónde se están causando los perjuicios o dónde llega a terminar dentro del intercrímenes? Se consuma aquí en el Ecuador, ¿verdad? Entonces tienes una estafa y como digo, ahora existen estos links fantasmas que uno pica y ya automáticamente la computadora se encuentra infectada y uno no sabe y comienzan a hacer transacciones desde la cuenta de uno y a estafar y a causar perjuicios patrimoniales en nuestro dinero, ¿no? Entonces, en ese lugar se encaja justamente lo que es en el artículo 404, el numeral 3. ¿Y qué es el ejemplo que dijimos? Que cuando no es posible determinar el lugar, pero sabemos que los efectos son aquí en el Ecuador, el competente en primer término, ¿dónde es? Donde la persona es aprehendida o detenida. Entonces, ¿qué se entiende la aprehensión? La aprehensión se produce cuando yo capturo a la persona, agente policial, capturo a la persona en una persecución ininterrumpida en delito flagrante, ¿no? La aprehensión es cuando le cacho a alguien con las manos en la masa. Así de fácil el ejemplo. Y la detención, como habíamos visto, se puede producir por dos escenarios. Dentro del marco de un acto urgente en el cual la fiscalía solicita la detención de una persona con fines investigativos, es decir, que la policía proceda a la detención de alguna persona con la finalidad de que comparezca a la fiscalía y rinda una versión. Entonces, ¿cuándo puede proceder en este caso una detención? Cuando yo, fiscalía, haya llamado a la persona 2 veces a rendir la versión y no haya comparecido de manera voluntaria. Entonces, yo ordeno la detención con fines investigativos. Yo ordeno, la detención de manera general para que la persona venga y rinda su versión. También existe que es la detención con fines investigativos, para que colaboren en el marco de las investigaciones que se están llevando a cabo. También existe la otra figura de la detención, porque por eso recuerda que dice en el juez, que es donde es aprehendida, delito flagrante, o detenida, que puede ser que la persona sea detenida con fines de la formulación de cargos. Entonces, ¿qué es? Yo le detengo para luego llevarla donde el juzgador competente y decirle que formalmente está siendo imputada por el cometimiento de un delito. Entonces, ese es el primer escenario, que me hemos dicho que, claro, en un caso de una estafa internacional no sería posible porque la persona no llega a ser aprehendida, por eso mismo estoy iniciando una investigación. Entonces, ¿cuál es la siguiente regla de la competencia en razón del territorio? Que es el del domicilio. Pero que habíamos dicho también, o sea, la persona que esté mandando el virus a las computadoras y esté estafando, quizás no se encuentre porque... no sé si es que ustedes han hecho este ejercicio de poder rastrear las direcciones IP. De hecho, la mayoría suelen venir de la África, de partes remotas del Asia.
Entonces es una persona que no está aquí y que están realizando que a través de esos sistemas más desarrollados que ellos tienen, están innovando en los delitos cibernéticos. Entonces, ya cuando tengo agotadas esas dos reglas, lo que me procede es interponer la denuncia, en este caso, que se efectúe la correspondiente investigación y será competente el juez del Distrito Metropolitano de Quito por ser la capital, por encontrarse la persona no haber sido prendida y no poder determinar el domicilio. Entonces, esas serían las reglas de la competencia en razón del territorio, como habíamos dicho, Marco. Gracias, doctora. Perfecto, entonces, y finalmente teníamos lo que era la competencia en razón de los grados o de las personas. Entonces, para esto habíamos leído, de hecho, dos compañeros de aquí de ustedes, se me van los nombres porque fueron muchas intervenciones, sobre las reglas de cuando una persona ostenta fuero de corte nacional y cuando ostenta fuero de corte provincial. Entonces, ¿qué tenemos en términos generales? El fuero de corte nacional y que son juzgados ante los jueces de la Corte Nacional son las máximas autoridades del Estado. Entonces está el presidente, vicepresidente, asambleístas, vocales del Consejo de la Judicatura, defensor público, fiscal general del Estado, los jueces de la Corte Constitucional, y en general es como que lo más alto en cuanto a cargos de dirección de las instituciones públicas. Y subsidiariamente también teníamos que existe el fuero de corte provincial y que ya era como para igual autoridades, pero de menor reingambre. Entonces, ¿quiénes estaban? El gobernador, los prefectos, los alcaldes, intendentes de policías, los jueces de primer nivel, los jueces del ejército, de las Fuerzas Armadas, de la Marina, de la policía. Entonces, tenemos esa diferenciación. Es imposible, o sea, no resulta una tarea fácil llegar a comprender o llegar a conocer con exactitud y poder citar lo que es el contenido de los dos artículos, pero sí es útil tener esa noción de que fuero de corte nacional siempre lo van a dar las máximas autoridades y fuero de corte provincial autoridades que son importantes, pero que no ostentan esos rangos máximos. Entonces, ¿qué es lo que teníamos ahí? Que por el principio del juez natural y de la igualdad ante las partes, estos no podían ser juzgados por los jueces de primer nivel, sino que debían ser juzgados o deben ser juzgados por sus equivalentes en cuanto a los rangos. Entonces, un presidente tiene que ser juzgado por el máximo órgano de administración de justicia del país, que es la Corte Nacional, y en contraposición, un alcalde, que igual es una autoridad seccional, tampoco puede ser juzgado por un juez de primer nivel a riesgo de lo que se busca es precautelar, que no exista ninguna presión ni injerencia y que al ser juzgado por un juez que se entiende, tiene su cierta trayectoria, los requisitos establecidos y también las credenciales, en este caso sería un juez de la Corte Provincial, para fomentar lo que era la igualdad. Entonces, eso en cuanto tenemos a jurisdicción y competencia. Y habríamos culminado lo que era la segunda clase que tenemos. Entonces, igual. Les consulto si es que tienen alguna pregunta, comentario puntual, y si no, podríamos aprovechar el tiempo y continuar con la siguiente, que tampoco era una cuestión compleja, que era básicamente quiénes son los sujetos procesales indispensables en el proceso penal. Entonces, si es que tienen súper claro cuáles son los criterios, como les he dicho, a partir de lo que estamos viendo en este ejemplo chiquito, son las cuestiones útiles para su vida y también las cuestiones útiles para su graduación. Ya, entonces voy a continuar con el tema de los sujetos. A ver, ¿se está proyectando? Creo que no. No todavía, Doc. Esperen. Ahí sí ya está. Ya. Vamos. Sujetos procesales. Teníamos que tradicionalmente los sujetos procesales en los delitos de la acción pública son 4. Y ¿se está proyectando, sí? Sí, ahí se ven. Muy bien, Doc. Sí, doctor. Entonces, ¿cuáles son los 4 sujetos indispensables? Sin los cuales no puede existir
los delitos de un proceso del ejercicio de la acción pública. Tenemos la fiscalía, el procesado, la víctima y la defensa. La fiscalía, como ya vamos a ver más adelante, o más bien como hemos venido siendo enfáticos, tiene una participación en la fase preprocesal y en la procesal. Entonces, en la preprocesal le corresponde dirigir todo lo que es el sistema de investigación, atención a las víctimas y testigos, hacer las diligencias, hacer los peritajes, tomar las versiones, recibir las denuncias, etc., etc. Entonces, en rasgos generales. Tenemos el procesado. ¿Quién es el procesado? Es la persona en contra de la cual se dirige lo que es la acusación fiscal. Entonces, ¿quién es el procesado? A quien yo le estoy endilgando el cometimiento del delito. Entonces, yo estoy llegando a presumir, dependiendo de la instancia o de la fase procesal, que en principio tengo una presunción con elementos de comisión de que ha cometido un delito. Luego, en la audiencia de juicio, con el juzgamiento, ya tengo los elementos, las pruebas de que esta persona es responsable, y posteriormente ya con los recursos y con las ejecutorías. Entonces, aquí, ¿qué es lo que tengo? El procesado. Entonces, la fiscalía es el titular de la acción, procesado es el sujeto pasivo. ¿Quién más tengo? Tengo la víctima de una relación procesal. ¿Quién es la víctima? Es la persona que ya puede ser jurídica o una persona natural en contra de quien se produce el perjuicio. Y no sé por qué no me deja avanzar a la diapositiva de la víctima. Ya, es que no ha estado hecha la diapositiva de la víctima. Entonces, bueno, aquí tenemos lo que son las atribuciones de la fiscalía, tenemos lo que estaba a recibir las denuncias, formular cargos, solicitar los testimonios anticipados. Cuando se solicitaban los testimonios anticipados, me parece que Luis trajo el día de hoy oportunamente un caso a colación, que es en estos casos en los cuales en primer término, sean aquellos susceptibles por delitos contra la integridad sexual o reproductiva. También cuando la persona procesada o la persona que está rendiendo la versión me indique que tiene dificultades por encontrarse fuera del país o por alguna otra cuestión que escape a la fuerza mayor y que no va a estar presente en la audiencia de juicio. Entonces, ahí también se podía pedir el testimonio. Y teníamos las demás facultades que estaban señaladas, la aplicación del principio de oportunidad, que era el principio de oportunidad cuando el fiscal decidía abstenerse de formular cargos y demás atribuciones. Entonces, aquí tenemos, ya hemos dicho lo que era la persona procesada, y en cuanto a la defensa, que quería dejarla para el último, pero que es lo que tenemos, que aquí un poco se puede llegar a mezclar o decir que existe duplicidad, porque la defensa consiste en la defensa del inculpado o del procesado, pero en los términos en los que está concebida en nuestro Código Orgánico Integral Penal, más bien se refiere a lo que es la Defensoría Pública. Entonces, como esta entidad que se encarga de garantizar el igual y el acceso pleno a las personas que por situación de indefensión o su condición económica, sociocultural, no puedan contratar la defensa privada. Entonces, asegurar la asistencia legal y técnica de la persona procesada durante todas las etapas. Entonces, también aquí estaba establecida esta regla que era sumamente importante, que siempre toda persona procesada tiene el derecho a ser instruida y a elegir si es que desea un defensor público o un defensor privado. Entonces, eso en cuanto a términos generales. Y finalmente, habíamos dejado para el último lo que era la víctima. Entonces, tenemos que desde el Código Orgánico Integral Penal, víctima puede ser la persona natural o la persona jurídica. ¿Qué sucede con ella? Sufre el daño o un perjuicio consecuencia del cometimiento de un delito. Y que este daño puede ser físico, moral o patrimonial. Y de aquí teníamos señaladas, de conformidad con el COIP, quienes pueden ostentar esa calidad de víctima. Entonces, habíamos dicho que pueden ser todas las personas naturales o jurídicos a quienes individual o colectivamente han sufrido algún bien jurídico de manera directa o indirecta. Entonces, teníamos lo que era la definición de una agresión indirecta, que es aquella que no es proporcional, pero sí llega a causarme estragos a mi persona o a mi desenvolvimiento de mi proyecto de vida. Entonces, estaba también quienes han sufrido agresión física, psicológica, sexual, de cualquier tipo, y que de consecuencia de ello devengan los perjuicios en sus derechos por el cometimiento de esta infracción.
Quienes compartan el hogar con la persona agresora o agredida y que sean estos delitos en los casos de violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar, integridad sexual, reproductiva y demás cuestiones ligadas a estas cuestiones, como hemos dicho, sensibles. Las personas que tengan interés directo en la causa, las personas, el Estado y las personas jurídicas del sector público. Entonces, como habíamos visto ahora, gracias a esto y en concordancia con el artículo 78, se tenía un catálogo bastante amplio de quién debía ser considerado víctima. Eso en términos generales. Y finalmente habíamos culminado con lo que es la acusación particular. Entonces, acuérdense ustedes, y por eso está puesto con un signo de pregunta, la acusación particular es un sujeto procesal, efectivamente. ¿Quién es la acusación particular? Es la víctima. Sin embargo, no es una condición indispensable que toda víctima se constituya como acusación particular. Entonces, porque depende mucho de la decisión que tome o no, también dependerá el impulso procesal y la actividad que tenga sea más efectiva o más activa en el proceso, diferenciada de una víctima de una acusación particular. Entonces, habíamos dicho, especie de silogismo, que para ser acusadora particular siempre se debe tener la calidad de víctima, pero que no toda víctima era un acusador particular, porque ya queda la discrecionalidad de la persona, saber si es que desea o no comparecer ante el juicio. Habíamos establecido cuál es el plazo para la presentación de la acusación particular. De ahí habíamos dicho que se puede presentar desde el inicio de la instrucción hasta la finalización. Y que una vez que ha sido admitida es cuando se tiene la participación activa dentro del proceso penal. Principalmente, ¿en qué fase o en qué etapa? Es en la etapa de juicio con la presentación de pruebas. Y que únicamente constituido como acusación particular, se puede interponer recursos. Entonces, si es que una víctima en ese escenario no decide constituirse acusación particular, sino que simplemente deja que la Fiscalía, en su libertad probatoria y en el ejercicio de la titularidad de la acción penal, practique toda la prueba y puede limitarse simplemente a quedarse de conformidad y de acuerdo con el monto de la reparación integral que se llegue a establecer consecuencia de toda la actuación de la víctima, ¿no? De la Fiscalía. Y que si es que en este caso la víctima no se ha constituido una acusación, no puede interponer ni un recurso de apelación ni un recurso de casación, que son los que estaría, o un recurso de nulidad, que son los que estaría habilitada para interponerlos. Habíamos dicho que debe contener ciertos requisitos. Estos son requisitos que tienen que ver con los generales de ley de la acusación particular, los generales de ley de la persona procesada, las circunstancias constitutivas de la infracción, la forma en la cual se le ha causado este gravamen o este detrimento en cuanto a sus derechos, en cuanto a su patrimonio, en cuanto a su integridad física, en cuanto a su integridad moral. También habíamos dicho que pueden presentarse casos en los que haya muchos acusadores particulares y se designa por motivos de celeridad procesal uno solo. La acusación particular también, según lo establecido en el 434 del COIP, debía presentarse con esta firma de responsabilidad. Entonces, si bien podía existir en el caso de que una persona no pudiera, siendo acusador, siendo víctima y queriendo constituirse en acusador particular, no pudiera firmar, podía hacerlo a través de ¿quién? De un abogado patrocinador, pero con un poder especial. Entonces, este poder especial debía estar notarizado y en la declaración inserta a la notarización efectuada por el notario, debían constar básicamente todos los requisitos puntualizados en el 434. Entonces, simplemente era el acto de formalizar a través del ejercicio de la fe pública que da el notario para que luego un tercero presente la acusación sin llegar a desinhibir o sin llegar a deslindar a la persona de posibles responsabilidades por malicia o temeridad en el caso de obrar de mala manera. Entonces, también habíamos dicho que se puede desistir si es que en este caso el procesado consiente esta acción. Y que fenecido el plazo de la instrucción, se establecerá un plazo razonable para que se ratifique la acusación y para la fijación de un plazo razonable se tendrá en cuenta siempre las cuestiones de la celeridad. Entonces, ¿pero qué es lo importante de aquí de la idea? Es que cuando la víctima se constituye en acusación particular, tiene más derechos, más ejercicios procesales, porque, por ejemplo, se amplía lo que es el rango de conformidad con el artículo 76, numeral 7, literal M,
de estar asistido, de interponer los medios de impugnación que se crean asistidos y de lo que es la práctica de pruebas, ¿no? De presentar interrogatorio contra interrogatorio y de presentar testigos, documentos, etc. A diferencia de la víctima, sin embargo, no llega a ser un sujeto indispensable en la relación procesal. Y finalmente, para acabar con el recuento súper breve de lo que hemos visto el día de hoy, teníamos los sujetos procesales de la acción privada. Entonces, aquí tenemos dos, es súper sencillo. Tenemos el querellante, que es el sujeto particular que presenta la querella en su condición de víctima, y el querellado, que es la persona contra la cual se presenta la acusación formal. Y habíamos también dicho que existen los delitos contra el ejercicio de la acción privada, que son la calumnia, el estupro, la usurpación, las lesiones que causen una incapacidad de más de 30 días y los delitos derivados contra la fauna urbana. Entonces, incluso para esto, José, a manera de ejemplo, nos había leído un poco la tipificación y cómo está concebido en la parte sustantiva lo que es el detrimento o cómo se pueden llegar a configurar en cuanto a los sujetos activos, los sujetos pasivos, los verbos rectores, de todos estos delitos que afectan a la fauna andina. Entonces, básicamente, a diferencia de los delitos en los cuales tienes el ejercicio privado, el ejercicio público de la acción, la Fiscalía en los delitos del ejercicio privado de la acción no se llega a contar con la Fiscalía, sino que más bien todo se llega a partir del impulso de las partes. Se presentaba la querella, una vez calificada la querella por el juez competente, se mandaba a citar. Con la citación, la contraparte se tenía un plazo para llegar a establecer alguna audiencia que pudiera establecerse o llegarse a algún acuerdo. Si es que no se realizaba, se procedía a lo que era la práctica de la prueba y posteriormente a la sentencia. Entonces, de ahí teníamos incluso dentro de lo, como ya veremos el día de mañana, las formas en las cuales se extingue una acción, y una de ellas era, por ejemplo, el tema de que la acción se extingue en cualquier momento cuando viene derivada únicamente con delitos que están sancionados con multa al pago de la multa. Entonces, una vez pagada la multa, ya no se tiene ningún mecanismo y se extingue la acción. Entonces, eso en términos generales respecto a lo que vimos la primera mitad de la primera semana de clases. De ahí, no sé si es que tienen alguna duda respecto a estos temas que hemos visto, quizás estamos viendo más de manera más superficial, porque ya los hemos analizado igual en las clases, sin prejuicio de que, como yo les digo, estamos abiertos al diálogo y podrían, de este recuento, traer mañana sus preguntas. Recuerden que mañana, ahora sí, oficialmente es nuestro último día. Mañana igual haremos un recuento súper breve de lo que es ya más enfocado en el proceso penal, los medios de impugnación. Entonces, para ello igual agradecería que sigan con la misma energía y con el mismo ánimo para seguir despejando las dudas. Entonces, si no tienen más preguntas, podríamos ya retirarnos y el día de mañana nos encontramos en la misma hora. ¿Marco? Sí, doctora, por favor, los links de las tres primeras clases, 1, 2 y 3, que no pude encontrar en los chats, no sé si a lo mejor nos podría ayudar también, o dónde puedo encontrar. Sí, verás, no sé si es que alguno de tus compañeros tuvo el mismo problema, porque yo los cargué en los chats y los cargué en lo que dice actividad. Entonces, sí, de hecho, o sea, si es que le ves... solamente estaban del 4, 5, 6, 7 y el 8. Eso No, pude pues si le después. ves, a ver, así es que le ves aquí en la cuestión que dice actividad, en la plataforma, en la parte izquierda está chat y arriba dice actividad. Y ahí están cargados al miércoles a las 9:21. Entonces, igual, por favor, confírmenme si es que alguien también ha podido acceder, pero, o sea, el día de ayer está, o sea, el día de anteayer están subidos. Doc, tal vez le puedo compartir mi pantalla para que puedan ver si es que están todas las grabaciones, porque Sí, por favor. ya estoy viendo solo las grabaciones, entonces, para ver si es que estoy bien. Sí, Entonces, por favor. bueno, yo les veo aquí. Entonces, estamos en la clase, ¿no es cierto? Derecho Procesal Penal. Y me voy acá arriba donde dice archivos y de ahí ya me aparecen todas las grabaciones. Entonces, de ahí les veo por fecha. Entonces, Pero no sé en cuántas son. publicaciones están las clases No. 4, 5, 6, 7 y 8. Las Exacto. diapositivas. Ajá, exactamente. Ay, yo pensé que las Ya. grabaciones. No, están solo estas tres. Ajá. Esta también Ya, está las aquí. grabaciones están... Las grabaciones están grabaciones, aquí en recording. Ahí sí están todas. Claro. sí,
Ajá, las grabaciones tendrían que estar todos los días. Ahora espérame, más bien, si te puedes localizar aquí en la parte izquierda donde dice actividad y está esa campanita, más a la izquierda. Actividad. Ya, ahí, dale clic. Donde dice actividad. A la izquierda, más izquierda, tu cursor, izquierda. Allá. Ahí, actividad. Ya. A ver. Ya. Quizás pulsándole ahí puedes verle. Qué raro. ¿No está? Verán, vínculo? espérate. Más bien, si me dejas compartir la pantalla, Sí. les enseño cómo me sale a mí. Ya. Mira. Share. Pantalla completa. Ya. Esa misma es mi pantalla, ¿verdad? No, Mira. todavía no. Ya, ahí sí. Ya, entonces miren, yo pongo actividad aquí, supuestamente sale actividad. Y me sale aquí. Esperen. Igual no tengo problema en volverlas a mandar. Aquí me sale, miren, clase 8, clase 6, 7, 4, 5, clase 3, clase 2, clase 1, pero no sé entonces dónde está o cómo. Doc, ¿y si tal vez nos ponen el chat como archivos? De hecho, también, verás, les voy a compartir esto también en el chat y también les puse. Entonces, no sé en Ah, qué en el estoy chat sí fallando. están, en el chat sí están. Ahorita ya lo vi. Miren, En el chat están clase 1, 2, les 3, puse en el 4 y chat y les 5. agregué. Sí, ya Sí, aparecen en el chat. sí están en el chat. Una dice Ahorita clase también vi. 4 y 5, ¿no es cierto? Unidas. Y 6 y 7. Y luego dice Ajá. clase 8. Sí, ahí están Exactamente. todas. Ajá. Ya, perfecto, bueno, entonces qué mejor, están cargadas, o sea, como les dije, no sabía dónde quedaba el final y las cargué en las dos, pero bueno, entonces en chat Gracias. entiendo que se les Gracias, vislumbran a Doc. todos. Sí, gracias. Muchas gracias, doctora. Ya, perfecto, entonces no se olviden de revisar, por favor, el día de mañana en serio es la recta final, luego después de eso tendrán 2 semanas más de sufrimiento de procesar el COGEP y luego seremos colegas abogados, así que porfa, revisen y nos vemos mañana. Muchas Gracias, gracias, doctora. Doc. Buenas Hasta noches. luego. Una buena noche. Muchas gracias, doctora, compañeros. Una buena noche.